Las funciones trigonométricas inversas. Para que una función, decíamos, tenga función inversa, debe ser 1 a 1. Puesto que las funciones trigonométricas no son 1 a 1, no van a tener inversas. Sin embargo, va a ser posible limitar los dominios de las funciones trigonométricas de tal manera que las funciones resultantes sean 1 a 1 y por lo tanto tengan función inversa. Función seno inverso. La función seno, observamos de acuerdo a la gráfica, que no va a ser 1 a 1, porque números diferentes, por ejemplo, pi sextos, 5 pi sextos y menos 7 pi sextos, van a tener el mismo valor de la función, en este caso un medio. Si yo trazo mi recta horizontal, me voy a dar cuenta que toca a más de un punto de mi gráfica. Por lo tanto, puedo concluir que la función seno no va a ser 1 a 1. Entonces, si yo restringo mi dominio, vamos a lograr que la función sea 1 a 1 y por lo tanto tenga inversa. Una manera natural de hacerlo es limitar el dominio al intervalo de menos pi medios a pi medios. La razón de esta elección es porque el seno alcanza cada uno de estos valores exactamente una vez en este intervalo. Por lo tanto, la función que me va a interesar es la función seno restringida en su dominio del intervalo menos pi medios a pi medios. Por lo tanto, podemos definir la función inversa del seno, la vamos a denotar como sen elevado a la menos 1 con dominio en el intervalo de menos 1 a 1 e imagen de menos pi medios a pi medios, definido por seno a la menos 1 de x igual a y, siempre y cuando, o si y solo si, el seno de y es igual a x. Esto es, primero, que el dominio lo estamos restringiendo de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la gráfica tenemos que para la función seno, mi imagen va de menos 1 a 1, entonces en este caso, como es la función inversa, entonces eso se va a convertir en el dominio. Y en el dominio de la función seno está de menos pi medios a pi medios, entonces ahora eso va a ser mi imagen para la función inversa. Cabe mencionar que también a la función inversa del seno se puede llamar arcoseno y la vamos a denotar por arcsen. De las propiedades de las funciones inversas tenemos las siguientes relaciones: que el seno del seno inverso de x debe ser igual a x siempre y cuando la x esté entre menos 1 y 1. Que el seno inverso del seno de x es igual a x siempre y cuando x esté entre menos pi medios y pi medios. Eso quiere decir que entonces sí importa el orden en el que voy a aplicar la función seno o la función seno inverso. Veamos cómo podemos aplicar estas dos condiciones. Dice, si es posible, calcule el valor exacto de el arcoseno de menos un medio. Por la definición de mi función trigonométrica, para que sea una función inversa, debe de cumplir que el seno inverso de x es igual a y, si y solo si el seno de y es igual a x. Esto es que el seno de menos pi sextos debe ser igual a menos un medio para el valor de y siempre y cuando esté en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Por lo tanto, podemos deducir que el arcoseno de menos un medio es igual a menos pi sextos. Esto es que para poder comprobar esta igualdad, primero necesito ocupar esta igualdad. Nosotros de temas anteriores ya podemos calcular el valor de funciones, el valor de ángulos, y eso me va a dar un valor numérico, un valor en los números reales. Entonces observemos que yo estoy diciendo aquí que el seno de menos pi sextos es igual a menos un medio. Eso ya lo sabíamos de los ángulos notables. Por lo tanto, ahora si yo regreso, entonces tendría que ser que el seno inverso de x, o bien en este caso el arcoseno de menos un medio, tiene que ser igual a menos pi sextos. De igual manera
¿Qué pasa ahora si yo tengo seno inverso de raíz de 3 sobre 2? Entonces la idea va a ser buscar un ángulo en donde la raíz de 3 sobre 2 esté definida. Entonces lo primero que tengo que observar es que raíz de 3 sobre 2 está en el intervalo menos pi medios y pi medios, por lo tanto sí puedo aplicar mis propiedades anteriores. Por lo tanto tengo que el seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2. Eso lo sabíamos de la parte de ángulos notables. Por lo tanto, podemos deducir que el seno inverso de raíz de 3 sobre 2 debe ser pi tercios. ¿Qué pasa ahora si tengo seno inverso de 2? De acuerdo a lo que veíamos de la definición, no es posible evaluar este valor, puesto que no existe ángulo cuyo seno sea 2. Es decir, que el dominio de mi función inversa es el intervalo de menos 1 a 1 y 2 está fuera de este intervalo, por lo tanto, ese valor no existe. Entonces es importante notar o considerar que para poder aplicar estas dos propiedades hay que tener en cuenta sobre qué dominio voy a trabajar y sobre cuál rango es el que también estoy tomando. Veamos algunos ejemplos más de cómo aplicar estas propiedades. Dice, encuentra el valor exacto de la expresión siempre que esté definido o siempre que se pueda calcular. Me piden encontrar el valor del seno inverso de menos 3 décimos. Entonces, para eso utilicemos estas propiedades. Me dice que para el caso del seno inverso, debo de considerar que el valor de x esté entre menos 1 y 1. Me doy cuenta que menos 3 décimos sí cumple con esa propiedad, por lo tanto, por la primera condición, tengo que eso debe ser igual a menos 3 décimos. Para el segundo caso, me piden calcular el seno inverso de seno de pi tercios. Nuevamente ahora, para este caso, voy a utilizar la propiedad número 2, donde me piden que el valor de x esté o sea un ángulo entre menos pi medios y pi medios. Me doy cuenta que pi tercios está entre esos dos valores. Por lo tanto, utilizando esa propiedad, puedo decir que el seno inverso del seno de pi tercios debe ser pi tercios. Sin embargo, para este ejemplo, observemos que 5 pi tercios no está dentro del intervalo de restricción. Me doy cuenta que 5 pi tercios está afuera o es más grande que pi medios, por lo tanto no puedo aplicar directamente esta propiedad. De lo que sí estoy seguro y por propiedades anteriores, podemos observar que 5 pi tercios va a tener como ángulo coterminal menos pi tercios. Por lo tanto, menos pi tercios sí es un valor que esté dentro de este intervalo. Entonces voy a poder aplicar que el seno inverso del seno de 5 pi tercios tiene que ser igual al seno inverso del seno de menos pi tercios. Ya habíamos visto como propiedades anteriores que el seno de valores coterminales es igual, tienen el mismo valor, salvo su signo. Entonces en este caso, como decíamos que menos pi tercios ya está en el intervalo de menos pi medios a pi medios, entonces ya puedo asegurar que el valor del seno inverso del seno de 5 pi tercios debe ser menos pi tercios.